Buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de periodoncia, una de las especialidades en odontología. Como parte del desarrollo de nuestra asignatura, vamos a tratar en el capítulo 1 el aparato de inserción periodontal. El periodonto resulta de la unión de dos términos: peri, que significa alrededor, y odontos, diente. Entonces, el periodonto estudia todos aquellos componentes que rodean a la estructura dentaria y que permiten su inserción en el alvéolo dental. Pero, ¿cómo está constituido este periodonto? ¿Qué estructuras lo conforman? Primero tenemos entonces que la pieza dentaria está incluida dentro de un tejido óseo, el cual presenta una estructura esponjosa y una estructura compacta. También observamos dentro de esta estructura, como pueden ver en la imagen, la lámina cribiforme o hueso alveolar. Observan ustedes el ligamento periodontal alrededor de la estructura de la raíz. Van a observar también el cemento radicular y la zona que ustedes van a observar como zona de la lámina dura. Asimismo, tenemos como componente a la mucosa alveolar, la línea mucogingival y la encía insertada. Pero así como tenemos una encía insertada o adherida al hueso alveolar, también vamos a encontrar la presencia de la encía libre, como ustedes pueden apreciar en la imagen. La encía libre es aquella que no está adherida al hueso. También vamos a observar el epitelio de unión, las papilas interdentales y, obviamente, la cresta de la papila interproximal, que se encuentra entonces en el punto más superior . Entonces, el periodonto es una unidad de desarrollo biológico y funcional, el cual está sometido a modificaciones morfológicas. Estas modificaciones morfológicas que tienen relación con la edad del paciente o la presencia de alteraciones gingivales o periodontales. ¿Cuál es la función del ligamento periodontal o del periodonto? Es unir el diente al tejido óseo y mantener la integridad en la superficie de la mucosa masticatoria. ¿Qué es la encía? Cuando un paciente viene a nuestra consulta, algunos pacientes nos manifiestan: doctor, doctora, tengo un dolor en la encía, Y la encía entonces está referida a la parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar y rodea la porción cervical de los dientes, y está compuesta por una capa epitelial y una de tejido conjuntivo. Dentro de los tipos de encía podemos apreciar entonces la encía marginal, como podemos ver en la imagen, la encía marginal de aproximadamente 1 milímetro de espesor, también llamada encía libre. Podemos apreciar también la encía insertada o la encía adherida, que tiene los incisivos una longitud de 3,5 a 4,5 milímetros, llegando a tener como máximo una longitud de 3,3 a 3,9 milímetros en la zona mandibular.
Esta, a su vez, en la zona de la primera premolar, puede tener una longitud de 1,9 milímetros como máximo, llegando a 1,8 milímetros en la zona mandibular. También observamos la encía interdental, como podemos ver aquí en este triángulo. Y ven, aquí está la punta de una sonda periodontal. ¿Cuál es la etiopatogenia de la enfermedad periodontal? Las bacterias, que son el inicio de la enfermedad, eliminan lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos son captadas por las células del epitelio de unión, las cuales empiezan a producir citoquinas, ocasionando inflamación en la zona del ligamento periodontal. Estas citoquinas van a incrementar entonces el calibre de los vasos sanguíneos, lo cual nos va a ocasionar la adhesión de los microorganismos a estos vasos. Entonces, este proceso se va a llamar el proceso de adhesión celular dentro de la inflamación. Posteriormente, los polimorfonucleares son atraídos a la zona de la bacteria, los cuales invaden la zona de tejido conectivo y la zona del surco epitelial. Estos polimorfonucleares van a liberar catepsina G, lactoferrina, metaloproteína y proteasas, las cuales van a dañar la superficie de los tejidos periodontales. Entonces, lo cual va a desencadenar la respuesta inmune en el paciente. Esta respuesta inmune, ¿no?, que el tejido conectivo va a empezar a producir, ¿no?, la reactivación de los linfocitos TCD4 y los linfocitos B. Esto a su vez va a activarse en 5 a 7 días toda esta respuesta inmune, y las cuales van a resolver el proceso inflamatorio. Si existe una buena respuesta en la zona de los linfocitos D4 y B, se va a poder mantener la salud periodontal. Pero si nosotros observamos que la actividad, ¿no?, de los macrófagos es incrementada, va a estimularse, ¿no?, a la producción de anticuerpos inmunoglobulina G y A. Entonces, con este mecanismo, nosotros vamos a poder observar que va a haber un control de los microorganismos en el surco periodontal. Pero, ¿qué sucedería si el proceso inflamatorio, en lugar de ser controlado por el sistema inmunológico, es progresivo? Si progresa la inflamación, esta se puede hacer crónica y repetitiva y destruir los tejidos de soporte, lo que nos va a ocasionar daños en la zona del ligamento periodontal, ocasionando el desprendimiento del epitelio y causando la presencia de una bolsa periodontal con la correspondiente pérdida de inserción clínica y pérdida ósea. ¿Cuál es la importancia del biofilm y la responsabilidad del cálculo dental en los procesos de gingivitis y periodontitis? Como ustedes conocen, los organismos procariotas están conformados por una membrana, un citoplasma, un núcleo que tiene la porción de DNA, y pueden también estar constituidos por un flagelo que permite la movilidad de estos microorganismos. Dentro de estos, por ejemplo, encontramos a los bacilos. El biofilm está constituido
por una serie de microcolonias de células bacterianas en una cantidad del 20 al 25%, está constituido por una matriz polimérica de glucocálix en un 75 a un 80% y la presencia de polisacáridos como proteínas, sales minerales y DNA, y constituidos por agua, los cuales en forma organizada constituyen una estructura la cual se adosa a cualquier superficie oral, sea esta anatómica o sea artificial. Dentro del biofilm supragingival tenemos entonces que están constituidas por las bacterias gram positivas con un DNA de bajo contenido en G y C, y las bacterias gram positivas con DNA de alto contenido de G más C. Entonces, dentro de este grupo de las gram positivas tenemos a Clostridia, tenemos a Mycoplasma, bacilos gram positivos, aerobios, anaerobios facultativos, y dentro del grupo de gram positivos de alto contenido de G más C tenemos Actinomyces, Corynebacterium, Micrococcus, Mycobacterium y Streptomyces. Cuando nos referimos al biofilm infragingival, vamos a trabajar entonces a identificar microbiológicamente especies como Veillonella, Párvula, Streptococcus sanguis, Bartonella intermedius, y llegando a identificar, por ejemplo, de que B. párvula está presente en el 44% de sitios identificados en la zona infragingival, mientras que el menos presente, pero también muy patológico microorganismo causante de enfermedades periodontales, se identifican a la Actinomyces tencomitans. Este es un estudio de Sokransky y colaboradores, publicado en el año de 1991. En referencia a los mecanismos de adherencia del biofilm, podemos hablar de la aglutinación y de la coadhesión. ¿Pero en qué consiste la coagregación? La coagregación viene a ser la relación que existe, la comunicación que existe entre el microorganismo y las zonas que invade a través de puentes de hidrógeno. Y el fenómeno de coadheración se realiza la unión entre la proteína y la enzima, como elastina y alurosa, para unir a las estructuras de los microorganismos, como por ejemplo apreciamos en el cuadro en el caso de la adherencia del Streptococcus. Este mecanismo de adherencia cobra importancia por la acción de la saliva y la misma acción bacteriana, a través de la presencia de péptidos, heminas y globulinas que hacen posible la unión de las bacterias. Nosotros tenemos en este cuadro, por ejemplo, nos explica cómo el huésped tiene presente a la hemina y globulina, que son unas proteínas las cuales son utilizadas por la prebotela intermedia y la porfiromona gingivalis. Y estos dos microorganismos producen isobutirato, producen succinato, producen protoem, cuyas sustancias son favoritas para Campylobacteria. El succinato, por ejemplo, lo utiliza la treponema, así como el isobutirato. Y así sucesivamente, cada bacteria que se va adosando en el biofilm
va derivando sustancias como formiato y metadiona, la cual es aprovechado por Veillonella. Veillonella a su vez produce lactato que es aprovechado por Streptococcus actinomyces. Y si así vemos simultáneamente, por ejemplo, Copnocitofaga aprovecha del succinato que han producido sus bacterias antecesoras como porfiromonas gingivales para luego llegar a Streptococcus mutans con la utilización del CO2 y el NH4. Entonces nosotros estamos viendo que a través de estos subproductos es posible de que los microorganismos puedan adherirse unos a otros para constituir una capa más gruesa de biofilm. En este cuadro, Collenbrander, London, presenta la significancia ecológica de la coagregación entre las bacterias orales. Entonces podemos ver en la base de la pirámide de que se encuentran toda la serie de streptococos, ¿no? Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Streptococcus sanguis, Streptococcus sp, Gordoni e intermedio. Al otro lado de la pirámide, por ejemplo, están Ecorhodens, C. gingivalis, C. ocracea, C. concisus y Actinomyces. En el lado lila tenemos a Veillonella parvula y Actinomyces odontolithicus y otras especies de Actinomyces en la zona azul. Si vamos a la capa 2 de la pirámide podemos apreciar otra serie de microorganismos como C. gracilis, C. rectus, C. showae, E. nodatum, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Prevotella micros, Prevotella negrensis y S. constellatus, para luego llegar a la punta de la pirámide que está de rojo con P. gingivalis, B. forcitus y T. dentícola. Entonces, aquí estamos apreciando en esta pirámide cómo se han agregado todas las bacterias a través de la coagregación, cuya explicación y mecanismo se ha presentado en la diapositiva anterior. Diagnóstico periodontal. El diagnóstico periodontal básicamente se realiza a través de la clínica, observando las características de la encía, las características de las componentes de soporte dental con la ayuda de la sonda periodontal. Nosotros podemos apreciar entonces que el espacio biológico viene a ser la zona del espacio que se encuentra entre el surco gingival, el epitelio de unión y el tejido conectivo supracrestal, el cual debe tener aproximadamente una sumatoria de 3 milímetros y el cual no debe ser invadido por la sonda periodontal ni obviamente por microorganismos, los cuales podrían ocasionar la pérdida justamente del sellado de este espacio biológico. Algunas piezas dentarias están ausentes o inclusive podemos registrar si existen piezas restauradas con implantes, las piezas que llevan prótesis, etc. También como parte del diagnóstico periodontal tenemos que tomar en consideración la utilización de medios auxiliares como la
ortopantomografía o radiografía panorámica, la cual nos permite observar las estructuras óseas y nos permite también observar la relación que existe entre los procesos alveolares y las zonas de ligamento periodontal alrededor de los dientes. También podemos apreciar si existen patologías en el tejido óseo y también podemos identificar entonces el grado de pérdida ósea que puede existir, la cual puede ser horizontal o vertical, ausencia de piezas dentarias, la presencia tal vez de zonas radiolúcidas, entre otras patologías de tejido duro que nosotros podríamos identificar. Cuando hacemos un diagnóstico periodontal en el paciente, debemos de tener en cuenta que además de tener la radiografía panorámica como medio de examen, también debemos utilizar las radiografías periapicales. Entonces ustedes están observando que para la zona superior, en la maxila, tenemos entonces 4 tomas para las piezas anteriores, 2 tomas para las piezas posteriores, premolares y molares a cada lado. En el sector inferior tenemos entonces 4 tomas periapicales para el sector anterior y 2 tomas posteriores, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Asimismo, se presenta en la imagen las bite wing que deben de ir para la zona posterior. Entonces, para realizar un correcto diagnóstico periodontal seriado en los pacientes, estamos hablando de un promedio de 4 8 radiografías anteriores y 8 posteriores, lo que nos dan 16 placas más 2 bite wing a cada lado, ¿no? Entonces es indispensable de que nosotros utilicemos los medios radiológicos para poder dar un diagnóstico adecuado, integral a nuestro paciente. También cobra importante que el diagnóstico endoperiodontal, a través del cual podemos identificar de que así como hay lesiones que se producen, ¿no?, de la zona gingival a la zona periodontal, ocasionando daño del periodonto a la zona periapical pulpar, podemos hablar de que hay relación entre la endodoncia y la periodoncia a través de procesos apicales crónicos, los cuales pueden producir la pérdida de la inserción periodontal. También tenemos que saber diagnosticar este tipo de patologías combinadas de endodoncia y periodoncia. Pero el diagnóstico periodontal me lleva a definir algunos conceptos. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis viene a ser la inflamación de la encía sin afectar los tejidos de soporte, como ligamento, cemento y hueso. En la gingivitis observamos entonces que hay un abultamiento de la encía. La zona se pone eritematosa, se pone roja, sangra al hacer el sondaje periodontal. Cuando nosotros pasamos una sonda periodontal, sangra automáticamente, por decirlo así, y el paciente, al cepillarse los dientes, nota de que la encía empieza a sangrar. Entonces, este cuadro es llamado gingivitis. Y hay gingivitis papilar, la flecha está indicando la zona de las papilas interdentarias. Hay gingivitis marginal, cuando abarca todo el margen gingival de la encía, ¿okay?, o sea, en la zona de festoneado de la pieza dentaria. Y hay una gingivitis difusa, en la cual se puede hablar de la presencia de una gingivitis marginal y papilar.
Una siguiente patología es la periodontitis crónica. Esta es más grave que la anterior. Viene a ser la inflamación de la encía y el periodonto de soporte. Como ustedes ven, afecta el tejido conectivo gingival, el ligamento periodontal, cemento y hueso. Ustedes están apreciando en la imagen una presencia de una reabsorción gingival bastante grande, con la exposición radicular. Puede haber movilidad dentaria. Aquí es muy factible que si nosotros aplicamos una toma radiográfica o imagenológica, el paciente tenga pérdida ósea, ensanchamiento de la lámina dura y muy probablemente la presencia de bolsas periodontales. Entonces, cuando el paciente presenta todas estas características, ya estamos hablando de una periodontitis crónica. También vemos que tiene presencia de biofilm o placa bacteriana, ¿no? Estamos observando en esta imagen. Es un paciente que ha perdido la encía marginal, ya no tiene los puntos característicos de una encía conformada. Entonces estamos ante un paciente con periodontitis crónica. ¿Cómo diagnostico la periodontitis crónica? ¿No? ¿Cuáles son sus características? Entonces, hay zonas de edema, zonas eritematosas, aumento de las recesiones, hay placa, cálculos supra y subgingivales, hay movilidad dental, puede haber apiñamiento de las piezas dentarias, puede haber exfoliación dental o pérdida dental, o puede presentar el paciente sangrado o supuración. Entonces, vamos a apreciar, ¿no?, en el diagnóstico periodontal tipo 1, un diagnóstico en el cual el paciente tiene ciertos signos y síntomas que son leves. En el diagnóstico periodontal tipo 2 vemos signos y síntomas de la periodontitis moderado, y aquí vemos en el cuadro 3 una periodontitis más severa, ¿no? Si esta periodontitis empezó en la imagen número 1, ¿no?, con la presencia de placa bacteriana, biofilm, presencia de sarro, recesiones gingivales. En la imagen número 2 vemos de que estos procesos siguen aumentando, persiste la inflamación de los tejidos, el paciente tiene un trauma anterior. Vean ustedes que los incisivos centrales están prácticamente topando con la encía inferior. Vamos a llegar al grado 3 cuando ya la pérdida de los tejidos de inserción es más evidente y en el paciente se produce la movilidad dental. Vamos a explicar este diagnóstico clínico y radiológico, ¿no?, como podemos apreciar en las radiografías, que hay una pérdida de tejido óseo de tipo horizontal, ¿no?, y vertical. ¿Se dan cuenta? Podemos entonces observar ciertas características, ¿no?, que nos llevan a determinar de que una periodontitis es leve cuando tenemos una profundidad de sondaje menor o igual a 4 milímetros. En la figura 2 podemos identificar una periodontitis moderada cuando la profundidad de sondaje es menor o igual a 6 milímetros, mientras que en la figura 3 estamos presentando una periodontitis severa cuando la profundidad de sondaje es mayor o igual a 6 milímetros, con la correspondiente pérdida de inserción desde los 6 milímetros y superior al tercio de longitud radicular, con la presencia de furcas de grado 2 y grado 3. La valoración entonces está referida a la profundidad de sondaje.
al nivel de inserción epitelial y a los parámetros radiográficos estudiados en nuestras imágenes. Dentro del diagnóstico periodontal también tenemos que ser muy cautos en determinar la presencia de cálculos supragingivales, ¿no? Como nosotros vemos a la imagen, estos están adheridos a las superficies generalmente, internas, ¿no? En las superficies vestibulares de las piezas dentarias o también en las superficies linguales, como en las piezas anteroinferiores, ¿no? O en las zonas posteriores de las piezas superiores, ¿no? El cálculo subgingival, por su parte, se presenta debajo de la línea amelocementaria y se encuentra distribuido debajo de la encía cervical a las piezas dentarias. La presencia de estos cálculos entonces ocasiona severos daños en los pacientes. Cuando hablamos de la enfermedad periodontal en las gestantes, debemos de mencionar que existen características fisiológicas los cuales pueden desencadenar en inflamación gingival. Por eso es que es importante manifestar que a las gestantes debemos de hacerles un control de los tejidos duros y de los tejidos blandos como la encía para evitar estas inflamaciones que vemos en boca, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí, que pueden llevar a la formación de un granuloma en boca llamado épulis. El épulis entonces es una característica de la inflamación gingival agravada en una gestante que no ha sido sometida a un control de higiene o a un control odontológico durante su proceso de gestación. También podemos identificar que existe enfermedad periodontal relacionada a ciertas condiciones sistémicas en los pacientes como la diabetes mellitus. En este caso nosotros estamos observando en pacientes diabéticos la presencia de inflamación gingival, sangrado gingival, la presencia de cálculos supra y subgingivales y la presencia de saburra en la lengua, la presencia de lengua romboidal o la presencia de Candida albicans, como nosotros estamos viendo en estas imágenes. Pero existen factores que pueden influir en la enfermedad periodontal. Existen factores externos que puedan ocasionar el desarrollo de enfermedad periodontal en los pacientes. La respuesta es afirmativa. Por ejemplo, nosotros entonces tenemos como un factor extrínseco, tenemos la presencia de el sarro, la presencia de la placa bacteriana, la mala higiene del paciente puede desencadenar enfermedad periodontal. Las prótesis, las restauraciones no pulidas, mal adaptadas, pueden ocasionar enfermedad periodontal. El uso desmedido del tabaco y la utilización de prótesis removibles con mala distribución de fuerzas y brazos de los retenedores de las prótesis removibles pueden ocasionar enfermedad periodontal si no los utilizamos correctamente. Se adjuntan las fuentes de información adicionalmente.